Bueno, buenos días, no sé si tardes ya, porque hasta ahora en Latinoamérica y en otros países son casi las tardes. De lo que yo vengo a hablar es fundamentalmente de un aspecto, lo que tiene que ver con la tecnología móvil en salud, ¿sí? Entonces, bueno, hablar de esto requiere casi un día entero porque bueno, es un tema muy innovador, muy interesante y a la vez muy complejo. Como lo interesante realmente aquí es que vosotros hagáis preguntas después, yo me voy a centrar en dos aspectos y luego después de la charla os animo a que me preguntéis lo que necesitéis para adaptar lo máximo posible la conversación a vuestras necesidades. Me han dicho que hablara del concepto de innovación colaborativa. Bueno, cuando hablamos de innovación colaborativa hablamos fundamentalmente de dos cosas. Por un lado está la parte de innovación y si hay algo que está unido a todo el ecosistema de la mobile health es justamente la innovación. ¿De dónde surge la mobile health? Surge de un cambio de paradigma, surge de una forma nueva de relacionarnos, de esa sensación de que el paciente ahora mismo está informado, está educado y está empoderado, ¿sí? Si os dais cuenta, en el siglo XIX la relación entre médico-paciente era absolutamente unidireccional. El médico recibía a un paciente en su consulta y lo que le decía lo llevaba a cabo estrictamente el paciente, sin hacer prácticamente preguntas. Digamos que el Sanedrín o la autoridad decía al paciente lo que tenía que hacer. Ahora, con toda la irrupción de estas nuevas herramientas, la tecnología, digamos que hay un cambio en esa relación, hay una conversación más abierta, hay un diálogo. El paciente o la medicina empieza a ser un poco más participativa, ¿sí? Ya llegamos a la consulta con, bueno, pues con cosas sabidas de Google, ese doctor Google que a veces es más negativo que positivo, pero está ahí. Ya llegamos con información que vemos en diferentes sitios, en diferentes fuentes y en diferentes tecnologías. Eso ha generado un cambio, como decía, de paradigma y bueno, pues dentro de todo este proceso, lo que son las aplicaciones móviles en salud pueden aportar un gran valor. Cuando hablamos de aplicaciones móviles en salud, ¿a qué nos referimos? ¿Para qué sirve una aplicación móvil en salud? Decíamos antes, hay casi 200.000 aplicaciones ya existentes en los grandes markets que son Apple Store y Google Play. Pero, ¿cuántas de ellas realmente se usan? Muy pocas, muy pocas. De hecho, fijaros, más del 40% tienen menos de 500 descargas. Esto quiere decir que son aplicaciones que no están bien concebidas, que no satisfacen una necesidad concreta, real, o que están mal diseñadas, que no están bien concebidas. Bien. Y este es uno de los grandes retos que tiene la mobile health, pasar de una etapa de novedad, donde todos queremos hacer apps porque está de moda, a la etapa de madurez en la que las cosas se hacen con sentido. Por lo tanto, dentro de la mobile health, las áreas de impacto son básicamente estas, que todas pueden estar dentro de una aplicación móvil, pero también en diferentes apps. Promoción de la salud. Cómo utilizar el móvil, que está siempre con nosotros, para hacernos entender, bueno, pues cómo tenemos que mejorar nuestros hábitos, cómo podemos cambiar por ejemplo, nuestro hábito de sueño, de alimentación, ejercicio físico, etcétera. Esto muchas veces es una app que va unida a diferentes herramientas de monitorización, como conocéis, pues lo que se llaman los dispositivos wearables, que son las pulseritas, los relojes, que cada vez empiezan a medir más cosas, te monitorizan y eso te ayuda a entender cómo estás comportándote en cuanto a tu salud. El diagnóstico y la gestión clínica. Bueno, hay algunas aplicaciones móviles que se dirigen más al profesional sanitario, que ayudan a ese proceso de gestión o de diagnóstico. Aquí, por ejemplo, os voy a comentar algún caso. Nosotros ya tenemos 13 aplicaciones desarrolladas, pero voy a contar que es un piloto que hicimos, ya que estamos en el Congreso de Telemedicina, es un piloto de teledermatología. La dermatología es muy visual y la teleasistencia o el telediagnóstico puede funcionar estupendamente en eso. Nosotros trabajamos con el Hospital Ramón y Cajal y con diferentes centros de atención primaria, de forma que lo que tratábamos era, a través de una app,
cuando un paciente llegaba a la consulta del médico de atención primaria, ese médico le enviaba automáticamente la imagen al dermatólogo para que se hiciera un telediagnóstico. El dermatólogo lo que hacía ahí era decir, bueno, pues si es un caso leve, que se puede resolver a distancia, te digo ya cómo hay que hacer el tratamiento, ¿no? Entonces, pues échale esta crema, es una urticaria, se resuelve de esta forma, etc. Pero además, cuando era un caso urgente, se redujo, se hacía que el paciente pasara a la lista prioritaria de la especialidad. Es decir, el resultado que tuvimos de esta investigación o de este piloto fueron dos cosas. Por un lado, que se reducían las listas de espera en un 30%, y por otro lado, que los casos prioritarios, los casos urgentes, pasaban a primer puesto de la lista de espera. Esto, claro, generó a nivel de calidad asistencial un gran cambio, indicios muy interesantes para utilizar la tecnología para un fin muy concreto y que podía ahorrar incluso costes sanitarios, ¿no? Lamentablemente, estas cosas al final muchas veces se quedan ahí, se quedan en piloto, no se llegan a implementar, porque claro, implementar esto en un hospital en relación a unos cuantos centros de atención primaria, pues muchas veces no es tan fácil, ¿no? Y requiere un cambio cultural también. Y este es el gran reto de la tecnología en salud, que al final no solamente es una cuestión tecnológica, no, la tecnología es una herramienta, sino que requiere un cambio en los procesos, un cambio cultural, y esto es mucho más lento. Por otro lado, está en la parte del seguimiento del paciente. Bueno, aquí, por ejemplo, en las enfermedades crónicas es fundamental hacer un seguimiento del día a día del paciente. ¿Para qué? Pues para evitar recaídas. Si ese paciente está en su casa, tiene, pues, por ejemplo, problemas de diabetes o de obesidad o del corazón, y puede tener cierta teleasistencia, ahora os contaré también algún caso. Al final lo que estás haciendo es acompañar a ese paciente en su día a día y anticiparte a posibles problemas que pueda haber. Y por último, la adherencia al tratamiento. Uno de los grandes problemas también en enfermedades crónicas es que hay un gasto muy grande sanitario debido a la falta de adherencia al tratamiento. Es decir, una persona que tiene que estar durante mucho tiempo consumiendo cierto tratamiento, cierta medicina, al final se desmotiva, lo acaba dejando. Entonces, aquí digamos que la tecnología puede ser un motivador, la tecnología móvil un motivador para ayudar en esa falta de adherencia al tratamiento. Pero al final de lo que habla todo esto es de una cosa, y es del concepto del empoderamiento del paciente. Todos y cada uno de nosotros somos corresponsables de nuestra salud. Y si algo nos aporta la tecnología es justamente pues herramientas para educarnos en salud y para ser más conscientes de cómo estamos en cada momento. El presidente de mi compañía siempre dice que a la larga va a ser casi más importante el engagement que el paciente tenga con su enfermedad más que el tratamiento que está llevando en sí, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo está evolucionando, a qué nivel tan exponencial está evolucionando todo el mundo de los wearables, que en tan solo 2 años se ha duplicado la adopción. Es decir, ya gran parte de nosotros tenemos wearables que empiezan a monitorizar todas nuestras constantes vitales. Sobre todo la parte más de las bandas, las pulseras que llevamos y los relojes inteligentes. Pero todo esto también tiene un fenómeno de moda, ¿no? Muchas veces pues vemos que sale la última novedad en esta pulserita que te monitoriza tales cosas, la empiezas a usar y luego tampoco ves que te sirve para mucho. ¿Por qué no te sirve para mucho? Porque tiene que haber una conexión con tu médico, tu proceso asistencial para que todo esto tenga sentido. No se trata de tener algo aislado, pues, que uses en un momento dado. Y aquí pongo, por ejemplo, el caso que acabo de vivir con mi padre. Mi padre se ha operado de arritmias, ¿vale? Tenía taquicardia, fibrilación auricular, arritmia, todo junto, diferentes tipos de arritmias. Se opera y entonces le dicen que tienen que hacerle un seguimiento a distancia.
Mi padre vive en Asturias, yo soy de Asturias y se operó aquí en Madrid. Este seguimiento a distancia consiste básicamente en que, bueno, pues cada 3 meses tengo una revisión en el hospital. Con lo cual, cada 3 meses tiene que venir al hospital, tiene que decirle a su doctor cómo se ha encontrado durante esos 3 meses y si le ha dado o no otra vez alguna taquicardia o arritmia. Mi padre viene aquí a los 3 meses y le dice, sí, me han dado arritmias. ¿Cuándo? ¿De qué tipo? Pues ¿cuándo? Pues creo que fue tal día, más o menos fueron 3 a lo largo de estos 3 meses. ¿De qué tipo? Bueno, pues yo creo que han sido este tipo. Claro, al final la información que puede dar un paciente no es completa, no es completa. Eso no es un seguimiento a distancia del paciente. Yo estaba en esa consulta y en ese momento le dije, ¿tenéis algún dispositivo que monitorice a distancia bueno, pues el corazón, el ritmo cardíaco de mi padre y lo que son como un holter, pero pequeñito? Me dijeron, sí, nosotros tenemos todo tipo de relojes y de pulseras que monitorizan eso, pero os las tenemos que alquilar durante 2 días y luego nos las devolvéis. Claro, entonces ahí piensas, bueno, me estás diciendo que yo tengo que venir a coger esta pulserita, llevármela a Asturias 2 días, traérmela otra vez y a lo mejor en esos días pues no me ha pasado nada. Eso no es un seguimiento real. Entonces, aquí yo conozco otro dispositivo que tú te puedes comprar, te lo pegas en el móvil o en la muñeca, porque también está para banda, que es una especie de electrocardiograma móvil que tú puedes llevar contigo constantemente. Entonces, el paciente, si es un paciente que tiene ese problema, el paciente se lo compra. ¿Y qué ocurre? Que yo le dije al médico, bueno, lo que va a utilizar mi padre es esto. ¿Por qué? Porque cuando él tiene la arritmia, él tiene 24 horas ese dispositivo y puede hacer el electrocardiograma en ese instante y enviártelo, porque esta tecnología te permite enviarlo por correo electrónico, el electro completamente. ¿Vosotros estáis disponibles? ¿Me podéis pasar un correo electrónico para que os hagamos llegar esto y prever posibles situaciones de riesgo? Y en ese momento dijeron, por supuesto, sí, no conocíamos esto, pero es muy interesante para llevar una monitorización real a distancia de ese paciente. Bien, pues esto es cuando tú aplicas soluciones a necesidades tan concretas, es cuando puedes empezar a ver la potencialidad que puede tener todo esto. En investigación también es bastante relevante el ámbito de la mobile health. Fijaros, esto es un caso que salió hace ya casi un año y es que, bueno, gracias a la iniciativa que hizo Apple de ResearchKit, que es una especie de aplicación para recoger datos de personas con patologías diferentes, aquí hizo una especie de, querían hacer un ensayo clínico y la captación de esos pacientes era realmente complicada. Entonces, a través de esta aplicación que es de investigación, que se repartió por diferentes hospitales, consiguió en tan solo un día que 11.000 personas se registraran para hacer el ensayo clínico, personas de diferentes partes de Estados Unidos. Esto, claro, en la versión tradicional costaría 1 año de trabajo y 50 centros médicos para hacer esa captación, con lo cual se reducen tiempos y se mejora la solución. La realidad es que al final falta una interconexión muchas veces entre la parte administrativa, la parte médica y la parte de tecnología. De hecho, un último estudio que ha salido en Alemania dice que la mayor parte de iniciativas de mHealth están en el ámbito, parten de empresas tecnológicas, pero que muchas veces están desconectadas con el equipo médico. Si os dais cuenta, los hospitales tienen muy pocas iniciativas de este tipo, ONGs también, universidades también, es muy bajo el porcentaje con respecto a pequeñas empresas que son las que están impulsando este tipo de soluciones. Y al final todo esto no va a llegar a ningún puerto si no hay un real proceso de co-creación. Y es un poco el otro elemento que yo quería resaltar en esta charla. Y es que si no hay una interconexión entre el profesional médico, entre el paciente, entre incluso la administración pública y el equipo de tecnología, esto no va a funcionar. Se necesita un proceso de co-creación que parte de seguir esos 4 puntos.
ver cuál es la necesidad real, de dónde surge esa necesidad, del paciente, del profesional, para qué vamos a utilizar esta tecnología, ¿tiene sentido o no utilizar una aplicación móvil o un wearable? Diseñar la experiencia, bien, ¿a quién me estoy dirigiendo? ¿Cómo es ese usuario? ¿Cómo se comporta con esa tecnología? A lo mejor yo pienso que usa el móvil de una forma, pero resulta que no es así, que no he usado el móvil para esto, entonces a lo mejor no me sirve esto. Y si es así, no es lo mismo diseñar un producto o un servicio para un joven que para una persona mayor. La forma de entender el diseño y la experiencia de usuario tiene que ser muy experta, ¿no? muy concreta, porque si no, no va a funcionar la app. Y por eso muchas de ellas no se acaban utilizando, porque no son intuitivas, porque no son fáciles, etc. Luego, ya está la parte un poco más de programación, hacer realidad esa necesidad y comunicarla, ponerla a disposición de todo el mundo. Estos son procesos de design thinking que muchas veces se hacen para intentar identificar estas necesidades o esta generación de un servicio uniendo a los agentes que pueden estar implicados, ¿no? Los que comentaba antes. Esta semana presentamos, ya que estamos en la Semana del Cáncer de Mama, presentamos en un hospital privado una herramienta que justamente, y es con lo que voy a cerrar, que justamente cumple todo esto que estamos diciendo, ¿no? Y es, muchas veces las mujeres con cáncer de mama necesitan apoyo emocional, necesitan un seguimiento del día a día, necesitan un acompañamiento. Cuando va a la consulta son cada 21 días y el resto del tiempo se encuentran pues, bastante solas. La doctora Nayú, que es oncóloga del Hospital de Valencia, el Hospital Clínico de Valencia, nos decía que para ella lo más importante que les ofrecía a las pacientes era su teléfono móvil, porque todas le escribían por WhatsApp a los 3-4 días después de tener la quimio para explicar cómo se sentían, qué efectos secundarios tenían, si sentían vómitos, náuseas, etc. Y que esa información era lo que para la doctora Nayú y su equipo era lo más valioso que podía tener de ese día a día de la paciente. Esta información recogida por WhatsApp es bastante difícil de gestionar y se pierde, se acaba perdiendo. Entonces dijimos, ¿por qué no sistematizar todo esto? ¿Por qué no generar algo que ayude a esto, pero de una forma mucho más estructurada? Creamos una aplicación que es para paciente y otra aplicación que es para médico, que están absolutamente conectadas. Y lo que hace esta aplicación es, por un lado, personalizar la experiencia de esa paciente. Si yo sé que tú mañana vas a tener una prueba, una cirugía, etcétera, te aporto esta serie de información para que te motive a ese proceso. Pues, por ejemplo, técnicas de relajación para afrontar esa prueba, alimentación que es más aconsejable, etcétera. Y después de la prueba te hago otra serie de preguntas para ver cómo estás sintiéndote a nivel emocional y a nivel físico. Después de la quimioterapia también te hago una serie de preguntas. Bien, estos datos que se van recogiendo y cada vez generan un apoyo en la paciente, llegan en tiempo real a la médica, a la oncóloga y también a la psicooncóloga, porque trabajamos conjuntamente. Al final, eso hace que haya un acompañamiento totalmente diario y que el equipo profesional, el médico, pueda recibir en tiempo real todas las estadísticas de la paciente según lo que ha sentido el último día, el último mes, la última semana, etcétera. De esta forma, además por detrás tiene un sistema inteligente, un sistema experto que incluso es capaz de identificar niveles de riesgo para que esa médica pueda actuar con anticipación a posibles recaídas o posibles situaciones adversas que pueda tener la paciente. Y si la paciente tiene una consulta dentro de un mes y la médico ve que tiene que ir antes a la consulta, pues se lo dice para que vaya antes a la consulta, porque también hay un servicio de mensajería, un WhatsApp dentro de la aplicación móvil en donde hay una comunicación directa y real entre la médica y la paciente. Aquí en esta mesa se ve claramente lo que es ese proceso de co-creación. Por un lado está una paciente, por otro lado está la psicóloga o psicooncóloga, por otro lado la oncóloga y por otro lado estamos nosotros como los proveedores de esa solución. Esto lo hemos trabajado durante un año entero y desde el principio hemos tenido en cuenta al paciente, hemos tenido en cuenta al profesional, porque ellos han creado la solución.
Se está desarrollando el piloto ahora mismo en el Hospital Clínico de Valencia y ojalá bueno, pues esto tenga éxito, podamos medir que funciona realmente para que luego esté disponible para todas las mujeres de cáncer de mama. Esta es Photoskin, es otra aplicación móvil que solo quería mostrar cuando el profesional sanitario se involucra realmente en esto, receta la app, el uso de la app para una persona que tiene problemas de lunares y manchas, porque esta aplicación lo que va a hacer es tener un registro de la evolución de esos lunares y de esas manchas. Entonces es cuando esto empieza a calar y cada vez más pacientes lo empiezan a usar. Y si además después alguien se levanta en un congreso, como en cualquier otro sitio, y dice, gracias a esta app me han diagnosticado precozmente un melanoma porque mi dermatólogo me la recetó y me hacía un seguimiento de todo el día a día, al final es cuando empiezas a ver esto con sentido. Pero ya por finalizar, hay muchísimos retos por delante y es que, bueno, esto ya lo he dicho, tiene que estar integrado en un proceso asistencial, tiene que estar integrado en el día a día del servicio de sanidad, tiene que ser prescrito o recomendado por el equipo médico, lo tiene que conocer, tiene que estar involucrado en los proyectos desde el principio. Las tecnologías o las soluciones tienen que estar bien diseñadas y entendiendo bien las necesidades del paciente y la forma de uso de esa tecnología. El modelo de negocio es una duda. Hay 26 modelos de negocio ahora mismo en el ámbito de la mHealth que se están probando y que, bueno, pues la forma de hacer dinero no es fácil aquí, es todavía una duda. Y, por otro lado, la validación científica. Es fundamental hacer pilotos que te lleven a establecer cuáles son las ventajas o mejoras en los indicadores que pueden darse con este tipo de tecnologías, porque si no, vamos a dar palos a un ciego. Vamos a sacar un montón de apps que no sirven para nada y que no tienen calado. Y ya está. Muchísimas gracias. Me imagino que todos ustedes habrán disfrutado como... Por favor, subiros un momento. Habrán disfrutado como yo lo he hecho. Mi papel aquí hoy es de moderador, modesto moderador, pero la verdad es que estaba ahí y se me estaba pasando el tiempo muy rápidamente. Han sido 80 minutos, parecía que teníamos mucho tiempo, pero se me han pasado. Lo siento, pero que fuera sacando la tarjeta, pero es que quería por lo menos 10 minutos de preguntas. La verdad es que yo creo que la frescura de todo lo que nos han contado, la relación entre esa ecosfera, blogosfera, como lo llamemos, con la realidad, yo la he visto, la he palpado, he visto en las 4 exposiciones, ¿no? Pero además es que para mí es una cosa maravillosa, es que lo saben contar, es que yo me he enterado de todo. O sea, hay otras veces que voy a charlas que no me he enterado de nada, me he enterado de todo. Y además, gracias porque habéis cumplido lo que os habíamos pedido, en fondo, en forma y en tiempo. Tenemos 10 minutos de preguntas. Solamente no puedo dejar de decir que a lo largo de tengo muchas preguntas que haría yo también, pero la confusión que hay permanentemente entre investigación e innovación, ¿no? Hace poco leía Informe Global de la Innovación 2015, encuesta a 1000 empresas del mundo. Y entonces, las empresas que más invierten en I+D, o sea, el propio informe induce a error, ¿no? Pero no voy a entrar en esto. Sí que voy a entrar en una cuestión muy relacionada con la telemedicina. Es un mundo, como hoy por la mañana oíamos al doctor Peiró, que todavía está necesitado de validaciones, de resultados. Pero hay algo incuestionable. Viendo este informe de quién invierte en I+D, en las 1000 empresas, las 10 primeras, 5 son de nuevas tecnologías. Google, Apple, Samsung, etc. 3 son farmacéuticas y 2 del automóvil. Es decir, ahora mismo en el mundo, quien está invirtiendo en salud es las nuevas tecnologías y las farmacéuticas. Y la mayoría de los proyectos que ahora mismo hay de telemedicina que están avanzando de una manera consolidada están con esos 2 pilares, tecnologías e industria farmacéutica. Luego, por lo tanto, señores, yo creo que este es un mundo ahora mismo realmente apasionante en el que todos los que estamos aquí, todos los que nos están viendo, tienen que jugar un papel importante y va a depender de todos ustedes. Paso a las preguntas. ¿En la sala hay alguien que tenga alguna pregunta? Luego no las hagan cuando queda un minuto solo, ¿eh? ¿No hay ninguna pregunta? Entonces empiezo... perdón.
Perdón, yo creo que sí que tenemos micro, ¿no? Perfecto. Más que nada porque nos oigan. ¿Me oís? Por favor, muy concretas y respuestas muy concretas también, así aprovechamos. Gracias. Bueno, en cierta manera, para la primera ponente, habéis explicado que normalmente se empieza a desarrollar algo con unas nuevas tecnologías y cuando ya se han hecho los estudios científicos y se piensa que a lo mejor esto se puede poner en el mercado, resulta que hay una nueva tecnología que ha salido y que entonces hace esta nueva la tecnología que se ha estudiado obsoleta, ¿no? No sé si de alguna manera se podría mejorar esto siendo un poco más visionario en el sentido de decir, bueno, ¿cuál va a ser la próxima tecnología? ¿Y por qué no desarrollar algo que va enfocado a ese tipo de tecnología que todavía no tenemos en nuestras manos, pero que dentro de unos años estará aquí? Me estoy acordando, por ejemplo, la primera vez que tuve un smartphone. Claro, allí había un montón de tecnología interesante que se podía hacer, pero no estaba al alcance de todo el mundo. Hoy estamos utilizando el smartphone como algo así, ¿no? Entonces mi pregunta es más que nada eso. ¿No sería mejor poner la visión más allá de lo que es la tecnología de hoy en día? Intentar acercarnos hacia ella, todos los proyectos de investigación. Eso, no sé. Sí. Vamos a ver, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, es verdad que cuando has terminado de evaluar, que en el campo de las TIC influyen muchos factores en esto que estamos diciendo de la evolución hoy el ciclo de vida de la tecnología. Por una parte, está cambiando muy rápido la cultura digital de los usuarios y está cambiando muy rápido la resolución y las nuevas tecnologías. Entonces, sí que lo más o lo mejor sería tener esa idea visionaria que te posibilite en un campo pues arriba del todo. El tema está que no todo el mundo tiene esa visión, ¿no? Todo el mundo, entonces pues hombre, súper bueno sería pues que alguien se dedicara a hacer pues esas cosas que son súper innovadoras. Luego también es verdad que sobre todo también el sector público y el sector sanitario es un sector muy complejo, donde hay muchos factores que tomar en cuenta, y es verdad que la administración y las regulaciones van ya más tarde que lo que va exigiendo la tecnología. Entonces es muy complicado poder sobrellevar eso. Es por eso que estas tendencias que yo he estado explicando de intentar integrar todo el conocimiento y de hacerlo, pues es lo que pensamos, o yo personalmente pienso que pueden tener sus resultados, pero evidentemente ante el ingenio de alguien disruptor, pues claro, eso es que es una cualidad personal del investigador y de tal, ¿no? Y luego sí que es verdad que todo el sistema regulatorio, todo el sistema incluso pues cultural de los pacientes, de los profesionales, la resistencia al cambio, toda esa serie de modelos pues van cambiando, y eso es lo que hace falta también, ir evaluándolo. Entonces yo estoy de acuerdo contigo. La importancia de eso es tener un genio que pueda ser tan visionario como cuando se hizo el primer smartphone o tal, ¿no? Hay en esta línea lo que usted preguntaba y lo que estaba contando, ya hay bastantes empresas que en este sector tienen las 3 Vs: visualización, valorización, búsqueda de valor de toda la cadena, y luego velocidad, rapidez. Todo esto que estamos hablando realmente está cambiando muy rápidamente. Entonces, no es para volverse un poquito nervioso, pero sí por lo menos para ser que esto va muy rápido, como decís, hay que validarlo, pero hay que verlo, efectivamente. Y si no hay ninguna pregunta, hago una. Perfecto. ¿Qué tal? Buenos días. Yo me llamo Carmen Cervantes, soy médico. Primero quería felicitarles por la exposición y por ser un grupo liderado por mujeres, ¿no? Porque siempre, es verdad, suele pasar que siempre hay muchos varones, y ahora es una mesa distinta de innovación. Y quería ver si dentro de todas las aplicaciones, de todos los proyectos que ustedes han desarrollado, se han encontrado con ese muro, ¿no? Muchas veces, que es del cambio de mentalidad por parte del profesional. Porque cuando nosotros hemos llevado proyectos, nosotros ahora tenemos una startup que se llama Grupo Evira,
que somos médicos, enfermeras, y cuando nosotros hemos hecho proyectos hemos tenido que darles talleres a nuestros compañeros para que también el profesional se sienta seguro con la herramienta, porque si no, no las usa, ¿no? Entonces yo quería saber que si ustedes también se han topado con esto y cómo lo han resuelto, porque muchas veces se queda con 2 o 3 líderes y ellos son los que están de capitán de todo, y el resto como que se queda al margen, pero si les damos las herramientas también se involucran este equipo multidisciplinar. Muchas gracias. Contestar uno, ¿eh? Esa es una realidad absoluta. De hecho, uno de los estudios que presentaba aquí, una de las cosas que decía es que de todas las encuestas que han hecho en Europa sobre el tema de la tecnología, y concretamente la mHealth, el grupo que más se siente amenazado por toda esta innovación es justamente el profesional sanitario, ¿no? Y eso se relaciona pues, con un poco el miedo al cambio, el miedo a esa forma nueva de entender la relación con el paciente. Nosotros nos hemos encontrado muchísimas veces con esto, pero yo creo que la solución viene de identificar a las personas que pueden ser los tractores de todo este cambio, que son los líderes médicos en ese ámbito, y cómo a través de, en nuestro caso, por ejemplo, trabajamos con Valentín Fuster en cardiología, con Ana Yuc en oncología, con Pedro Bañó y Sergio Bañó en dermatología, que son personas que están muy ávidas de utilizar todo esto y que empiezan a introducirlo poco a poco en la conversación, en la consulta, en los hospitales, y que al final, si se ve el uso real y el beneficio que tiene esto, el propio paciente es quien lo va a demandar, ¿no? Entonces nos encontramos con eso, con que al final el paciente también va a ser un tractor de toda esta innovación porque lo va a pedir en la consulta. Fernando Comas, de ANIS. Una pregunta para ti, Tania. Hablaste de la cantidad de apps que hay en este momento. Mi pregunta es un poco una reflexión sobre si no estamos padeciendo una infoxicación de apps. Y en segundo lugar es la validación de las apps, porque se ha visto que hay mucha morralla. Sí, absolutamente, ya lo decía en mi charla, hay muchas más apps de las que se necesitan, y esto es por el fenómeno moda, por dos cosas. Yo creo que por un lado, porque al final se ha visto un negocio, las estadísticas y los estudios dicen que el volumen de negocio en mHealth va a crecer exponencialmente en los próximos años. Entonces, al final, si yo me dedico a hacer apps de otra cosa o incluso webs, pues me meto al ámbito de la salud porque creo que va a funcionar, ¿no? Entonces, de ahí ha venido mucha gente que se ha metido sin saber muy bien a qué. Y por otro lado, muchas veces incluso también la iniciativa parte de pacientes o que conocen a informáticos y que dicen, oye, mira, yo tengo esta necesidad, veo que no está cubierta, ¿cómo podemos hacer una app para esto? Entonces son aplicaciones que se quedan en algo residual porque no llegan a calar, no son muy conocidas. Entonces, ahí la forma de hacer que el sector madure viene de todos esos elementos que decía antes. Identificar cómo hacer algo que realmente tenga que cumpla una necesidad real para un grupo de pacientes o una parte de la población, no para una persona. Luego, cómo diseñar el servicio o el producto. Al final es muy importante unir la parte de app, que es el móvil, con el servicio asistencial. Si no incorporas valor en toda esa cadena, no funciona. Y por otro lado, pues la validación de todo esto. Es decir, bueno, vamos a empezar a hacer pilotos que midan si esto realmente aumenta la adherencia al tratamiento, si esto realmente genera un mayor apoyo emocional en los pacientes, si ayuda al proceso de gestión clínica del doctor. Protocolicemos esto para que se estudie con pilotos y se haga una validación de si funciona o no funciona, y a partir de ahí vamos a comercializar. Pero muchas veces se hace al revés. Vale, si no hay ninguna en la sala, hago yo las dos últimas. Hacemos 10 minutos de descanso y el cuarto volvemos porque conectamos online. Dos preguntas muy rápidas.
Ana, una pregunta muy concreta. Yo estoy un poquito cansado de oír que hay mucho dinero por Europa, por no sé qué, no sé qué, no sé qué, y al mismo tiempo oír a muchos investigadores, emprendedores que no saben a qué puerta llamar, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. ¿Qué les podemos decir a toda esta gente que quiere pero no sabe cómo? ¿Alguien que les pueda ayudar, etcétera, etcétera? Y a ti, Cristina, muy rápidas. ¿Cuánta gente está detrás de Atris? Me sorprende en 8 años el volumen que hacéis y esa imagen global que teníais del mundo. Efectivamente, en el mundo, hablo de Latinoamérica, hablo de África, no tienen para comer, pero tienen smartphone. Realmente, eso que estaba viendo yo ahí es real, es decir, estáis llegando ya ofertando soluciones, respuestas donde incluso no hay personal sanitario a través de las nuevas tecnologías. Vale. Ana. Bien, pues sí, muchas gracias. Yo creo que lo más importante no es decir quiero dinero, obviamente sí que hay que tener la ambición de poder querer dinero, sino mucho más estudiar la estrategia de la empresa y saber concretamente dónde puedes buscar. ¿Y cómo sabes dónde puedes buscar? Pues dependiendo del tipo de proyecto que tienes diferentes organismos y también incluso financiación privada donde puedes acudir. Entonces, por ejemplo, en el momento de la ideación de la idea, el momento más inmaduro, el más inicial, pues lo único que puedes, en lo único que te puedes apoyar, como todos sabemos, es en las 3 Fs: Family, Fools and Friends. Es prácticamente los únicos que te van a apoyar y esa es la parte privada, pero financiación pública pues tienes poco hasta que no hayas trabajado un poquito más. Pero ya cuando llegas a un punto de prototipo, cuando estás ya investigando, estás empezando a probar que eso funciona, estás empezando a ver dónde funciona tu mercado objetivo, estudiando la viabilidad del proyecto, ahí se te abren un abanico de posibilidades que son todas muy variadas. Además, puedes ir desde un préstamo participativo de NISA, por ejemplo, que realmente si al final la empresa no puede devolverlo, no hace falta devolverlo, hasta un crédito blando, pues, interés cero, literalmente, por ejemplo, de CEDETI, muchos tipos de créditos mezclados con parte subvencionada, encontramos unos reembolsables que pueden llegar desde el 15, 20, 25 hasta el 30% que te den subvencionado, y también subvenciones completas o casi completas, del 70, el 80% o 100%, que pueden ser pues desde, por ejemplo, el instrumento PYME que estaba comentando, que es el 70% del proyecto y te dan desde $500.000 hasta 2,5 millones de euros para impulsar tu proyecto, que acabes de verdad de acercar tu prototipo a mercado y lo lances, hasta, por ejemplo, Neotec, que probablemente lo conocéis, de CEDETI, que es una convocatoria que pues, bueno, acaba de cerrar la fase 1 hace unas semanas, prácticamente un mes, que también es subvencionado. En fin, realmente hay un grandísimo abanico en el momento en que tú ya estés trabajando en tu proyecto. Cuando tú ya te has puesto las pilas, realmente puedes acudir, según tu estrategia, a todo tipo de subvenciones, financiación, créditos, todo. Y es verdad que sí que lo hay. Perdonar que os meta prisa con el tiempo. Sí, yo voy a contestar a tu pregunta brevemente. La imagen que he mostrado es real, somos una pyme. Tenemos contratados a tiempo completo unos 35 profesionales de distintas áreas, y luego colaborando con nosotros profesionales de primer nivel, pero a tiempo parcial, pues alrededor de otros 40, 50 personas. Colaboramos ya y estamos realizando proyectos y prestando ayuda asistencial en otros países, como por ejemplo Colombia, Marruecos. También dentro de Europa colaboramos con Alemania y en Estados Unidos, porque a pesar de que Estados Unidos es el primer país del mundo, sigue teniendo una idiosincrasia, un territorio enorme y unas zonas de población muy aisladas a los que no tienen un profesional directo cerca de ellos. Con un desplazamiento muy grande, este tipo de tecnologías puede ayudar bastante a soportar esta carga asistencial. Vale, lo siento tener que cortar, están a su disposición a las 4, estoy convencido. Muchísimas gracias y en 5 minutos volvemos. Muchas gracias.